No quiero trivializar ni banalizar, pero creo que no solo yo, no soy el único que encuentra intolerable no solo la pervivencia y la persistencia de la esclavitud en nuestra España de hoy, en el sentido más absoluto de hoy, sino también el que me haya trabucado al final de una disertación y estaba por decir ha devenido negrera, pero luego he pensado en una expolitio y había que decir, no, también se ha convertido en negrera, y la falta de esa preposición en me hace imposible levantarme. No puedo terminar así, no puedo terminar diciendo se ha convertido negrera, en lugar de ha devenido negrera y se ha convertido en negrera. Es como esa anécdota que se atribuye a Bach. Estaban tocándole el clavicordio para que se durmiera porque estaba enfermo, pero le dejaron, lo vieron dormido, le dejaron la composición a medio tocar y a un enfermo con fiebre hecho polvo tuvo que levantarse para terminarla porque no podía dejar ahí en el aire la melodía. Pues algo parecido con esto. Desde luego es intolerable la esclavitud, pero eso no ha de privarnos, no nos da excusa. No ha de privarnos de hacer discursos completos y bien acabados, y no es excusa para hablar mal. De modo que para cerrar esta disertación y de alguna manera para volver al principio, a esas razones tan sin razón de la audiencia de Guadalajara, creo que es oportuno recordar que no solo la España negra, la España profunda es negrera, sino también la España progresista, guay y chupi guay y muy feminista y comunista, antifascista, etc. Y creo que es oportuno leer las razones muy similares a las de la audiencia de Guadalajara de Pablo Echenique, que voy a sacar del artículo de noticiasdenavarra.com, 27 de julio de 2016, con el titular Echenique se justifica por haber tenido un asistente sin contrato. Y vemos que sus razones son muy parecidas a las de la audiencia de Navarra y vienen a decir que a estos trabajadores, a los que, bueno, por lo menos Echenique les pagaba, pero también les privaba de sus derechos, no dándolos de alta en la seguridad social. Es el típico trabajador que uno tiene ahí y si viene una inspección o si viene la policía, pues tiene la obligación de decir que está robando para no meter en un problema al patrón, al amo, que qué bueno es, en este caso es Pablo Echenique. Vamos a leer sus palabras. Como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida, cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones, porque su idea era siempre que la culpa era del asistente, que a pesar de que estaba trabajando para él y estaba prácticamente en su casa y era su empleador, el asistente tenía que darse de alta como autónomo, como en esas sectas comerciales de puerta fría que encima de que son una estafa ni piramidal ni nada, son una estafa, tienen que darse de alta como autónomos, tienen que poner la gasolina, acaban todos con una infección de vejiga tremenda porque están todo el día ahí llamando a las puertas y ni siquiera tienen tiempo para satisfacer sus más elementales necesidades, no ya de ingesta, sino de evacuación. Bueno, este es el mundo en el que se mueve no solo una España profunda de agricultores malolientes, sino también esta España guay del partido de los de abajo. Son estos argumentos. Él tenía que haber pagado la seguridad social, no yo. Ese argumento persiste todo el tiempo. Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, dice Echenique, de la misma manera que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. O sea, encima, claro, lo extiende a otras familias, le está dando la razón a la audiencia de Guadalajara, a los esclavistas que tienen trabajando a inmigrantes por café, un bocadillo y tabaco. Deberían estar agradecidos, porque la cosa está muy mala. Ponte a buscar trabajo y a ver qué encuentras, viene a decir Pablo Echenique. Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, de la misma manera que millones de familias, ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Si es que, ¿qué quieres, chiquillos? Es que la España que gobernamos está hecha polvo. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien. Y yo también lo sabía, reconoció.
No obstante, Echenique aseguró que este caso sirve para abrir un debate. ¿Pero qué debate? Paga la seguridad social a tus trabajadores. ¿Qué debate? ¿Qué debate? Un debate muy interesante respecto de la ley de dependencia y de cómo el sistema actual empuja a muchísima gente humilde a participar de la economía sumergida. Pero vamos a ver, tú no eres gente humilde, tú vivías en el barrio de Salamanca, tenías un pastón para pagar la seguridad social a tus empleados. ¿Qué gente humilde? ¿De qué gente humilde estás hablando? Estás hablando de la gente humilde a la que tú explotas. Y no perteneces, como digo, a la España profunda, a la España negra. Perteneces a la España que sonríe, a esta España de colorines que pintaron Gallardo y Miguel Brieva. Ese congreso que se abría y se convertía en un circo colorista porque llegaba la gente, los de abajo. Y resulta que estos de abajo tienen las mismas razones que el señorito Iván, o peores. Un debate muy interesante. Sí, la gente humilde a participar de la economía sumergida. Y además, aún empujando a la gente a esta manera de hacer las cosas, no, quiere decir aún, sin tilde. El fraude sigue estando en un 70%. El fraude tuyo. Pero no, dice, el 70% está en grandes fortunas y empresas del IBEX 35, ese unicornio que es el IBEX 35. Vamos a ver, señoría, usted es un congresista, es un diputado de la corona, no es una persona humilde, no es un pobre diablo en absoluto. Es bastante evidente, sigue, para la gente de la calle corriente, que cuando uno tiene que decidir entre pagar la cuota de autónomos o la hipoteca, tiene que tomar una difícil decisión. Es decir, cuando uno tiene que decidir entre dar de comer a su temporero o vestirlo, pues que se pasee desnudo por la casa, ¿verdad? Y que nos llame amo. ¿Qué elección es esta? Si no puedes contratar a alguien, no lo contrates. Y en este caso puedes contratarlo y además hay una ley que te permite contratarlo, una ley de la que estáis orgullosos. ¿Qué debate? Si hay debate, si es necesario el debate, cambiadla, pero no me cuentes, no me des excusas que desde luego a la justicia no le han valido porque la sentencia se ha ratificado y Echenique ha sido condenado en firme. Después de todos sus posibles recursos, es que no tiene por dónde escaparse. Lamento. ¿Es justificable apelar a la economía sumergida? Dice Echenique. Si uno está en una buena situación económica, no, que es precisamente su situación. Pero hay mucha gente que no lo está. Entonces, volvemos a la audiencia de Guadalajara. Si uno está en una situación complicada, peliaguda, pues que apechugue, como en el Guzmán de Alfarache. Es hidalgo, vale, pero es pobre, pues que peche. Nos saltamos su derecho. Los hidalgos no tienen por derecho que pagar contribuciones ni impuestos, pero este hidalgo es pobre, no puede pagar a un abogado, no puede defenderse. Desaparecen sus derechos, los borramos, como el del asistente de Echenique, desaparecen sus derechos y que peche. Y el que esté de ilegal y lo hacen trabajar 24 horas al día, ir desnudo y ser sodomizado, que apechugue. Aquí no hay violación de ningún tipo, de ningún derecho laboral, porque este señor no puede ser trabajador, porque los inmigrantes ilegales no pueden ser trabajadores. Entonces esto cierra el círculo. Esto es del año 2016, pero bueno, la condena luego ha estado ratificándose y Echenique ha seguido dando siempre sus mismas razones, y esto desde luego cierra este círculo infame, absolutamente vergonzoso, que es una argolla con virote, que restaura desde luego la España más negra y negrera, la esclavitud más plena, en esta España pretendidamente, ya lo digo, europeísta, izquierdista, antifascista, feminista, todo lo que se quiera, pero negra y negrera.